Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. El capítulo 8 ya lo hemos venido viendo algunas semanas. El Señor Jesucristo en este capítulo está dando, no sé si se puede llamar un discurso, pero Él está hablándole al pueblo y está haciendo lo que el Evangelio de Juan está mostrando, ¿no? Que Él es el Cristo, que este Evangelio ha sido escrito para que todos crean en Él. Y lo que está haciendo Jesús en este capítulo 8 es eso. Le está hablando al pueblo y se está mostrando Él como el Dios del Antiguo Testamento hoy encarnado. El gran yo soy. Eso es lo que Ángel les hablaba la semana pasada, ¿no? Él se está mostrando como el yo soy. Y entonces hoy en el capítulo 8, desde el versículo 30, que es donde voy a retomar y vamos a terminar hoy con este capítulo, Él comienza diciendo, o continúa, y dice, mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. Josué, si me ayudas con la Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Dice, mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y nosotros podemos alegrarnos y podemos decir, wow, realmente esto está funcionando porque la gente está creyendo en Jesús. Y es lo que hoy también podemos mirar, ¿no? Y hoy decimos, no, mira, con esto del COVID, la gente está yendo nuevamente a la iglesia, la gente está creyendo. Mira, con todo esto de la delincuencia, la economía mundial, la gente está buscando de Dios. La gente está creyendo en Dios. Muy parecido a lo que estaba pasando ahí. Y podemos pensar que está funcionando. Pero la verdad es que tenemos que tener muy claro en qué es creer. Y me voy a tomar un tiempo para aclarar esto, porque esto es el fundamento en la vida de un cristiano. Porque sin duda nosotros que conocemos Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él crea. Y entonces ya nosotros decimos, ok, entonces creer es suficiente. Y definitivamente creer es suficiente, pero debemos creer con fe verdadera o debemos creer correctamente, porque también hay una forma incorrecta de creer, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 2:23 al 25, un poco más atrás del tema que ya habíamos visto, justamente veíamos que en el versículo 23 dice, Juan 2:23 dice, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Entonces, mira, aquí hay gente creyendo en Jesús, pero Jesús dice, en la Reina Valera dice, no se confiaba en ellos, porque conocía su corazón. Pero ellos creían en Jesús, sí, pero Él no se confiaba en ellos. Miren lo que dice Juan 12, el 42 y 43. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en Él, pero no le confesaban porque temían a los fariseos que los expulsaran de la sinagoga. Mira, aquí muchos dicen que también creyeron en Él, inclusive gente que estaba en el gobierno, pero dice, no confesaban que Él era el Cristo porque más les interesaba, inclusive eso es lo que dice a continuación, el 43, dice, preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Pero ellos están creyendo, sí, pero no están creyendo de la forma correcta. Pero todavía, si queremos tener un poco más claro, Santiago 2:19 nos dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Lo que nos está mostrando es que creer es suficiente,
pero necesitas creer de la forma correcta. Porque puedes creer de la forma incorrecta. Aquí justamente Jesús está hablando y está diciendo cómo es creer correctamente. Y creer correctamente, dice él, permanecer en mi palabra. ¿Y qué quiere decir permanecer en mi palabra? Si volvemos ya a Juan 8:31, ¿sí? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas o se mantienen fieles a mi palabra o permanecen en mi palabra, sí quiere decir la Escritura, leer la Escritura. Porque obviamente cuando quieres conocer a alguien, ¿ya? Tú necesitas desarrollar intimidad con esa persona. Por ejemplo, cuando tú dices sobre tu cantante favorito. Yo conozco a mi cantante favorito. Yo he leído cuántas veces se ha casado, se ha divorciado, cuántos hijos tiene, qué canciones escribió, dónde nació. O sea, todo eso yo lo sé de mi cantante favorito o de mi artista favorito. Pero es un conocimiento intelectual. No es un conocimiento relacional. No es un conocimiento como el que tú tienes con tu cónyuge, con tus padres, con tus hijos. Tú les conoces, o sea, no solo conoces su fecha de nacimiento, no solamente conoces qué le gusta, sino que tú tienes una relación con la persona. Hay algo más allá que un conocimiento intelectual que te une. Y obviamente la Escritura es eso también, o sea, claro, yo quiero conocer a Jesús. Si Jesús ha salvado mi vida, si Él me ha comprado a precio de sangre, entonces yo quiero conocerlo a Él. Y entonces escudriño las Escrituras. Pero también va más allá de eso. El permanecer en su palabra o ser fiel a sus enseñanzas habla de obediencia. Y obediencia es la diferencia entre creer en Cristo y creerle a Cristo. Porque hay mucha gente que cree en Cristo, pero muy poca gente que le cree a Cristo. Por ejemplo, entre uno de esos ejemplos que se cuenta mucho en el púlpito, que no se sabe si es real o no, pero más o menos para que se entienda es esto. Un hombre, un equilibrista, cruza la catarata del Niágara, ¿sí? Y entonces la gente se agolpa para verle y este hombre tiende un cable y toda la gente así muy nerviosa al ver que todos muy tensionados. Y este hombre comienza a cruzar y efectivamente cruza. Y toda la gente, ¡wow! ¡Bravo, bravo! ¿Creen ahora que lo puedo hacer en bicicleta? ¡Wow! Y no sé, vamos, creo que tú puedes. Se sube en la bicicleta y cruza. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Genial! ¿Creen que lo puedo hacer en la bicicleta y con los ojos vendados? ¡Sí, tú puedes, tú puedes! Y realmente se venda los ojos, se sube a la bicicleta y cruza. Y toda la gente, ¡wow! ¡Bravo! ¡Eres el mejor! ¡Eres increíble! ¿Creen que lo puedo hacer en bicicleta con los ojos vendados y con alguien subido en mi espalda? ¡Claro que puedes! A ver, un voluntario. Y nadie se ofreció de voluntario. Eso es creer falsamente. Y mucha gente está creyendo en Cristo de esa manera. Venimos a la iglesia, nos congregamos, decimos creer en Él, pero vivimos sin confiar en Él para que nos cruce al otro lado. No tenemos confianza en Él para que nos cruce al otro lado. Prueba muy sencilla de eso es, por ejemplo, nuestra economía. Eso es lo que más solemos caer casi todos. Porque cuando hablamos de que creas en el Señor y que el Señor es tu proveedor y el Señor dice que seas generoso para con los demás, nosotros decimos, es que no tengo, Señor. ¿Y qué pasa con el servicio? Dios nos llama a que seamos serviciales. No solamente en el templo, sino que sirvamos a nuestros hermanos. Es que no tengo tiempo. Porque si no lo hago yo, entonces, no. Si no estoy yo trabajando, entonces, ¿quién me da de comer?
Y esas son nuestras excusas para no ser generosos, para no ser serviciales y para no creer honestamente en el Señor. Entonces una cosa es creer en Cristo, que tú puedes salir a la calle y preguntarle y hacer una encuesta, y aquí en Loja mucha gente te dirá, más del 80% te dirá, yo creo en Cristo. Pero ¿cuánta de esa gente le cree a Cristo para haber depositado su fe, su confianza? Porque eso es justamente permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra no es pasarla leyendo, permanecer en su palabra es lo que sé de su palabra, está en mí. Y yo confío en ella y vivo pensando, caminando, haciendo lo que su palabra me manda a hacer. Y eso es lo complicado. Y entonces, eso es lo que él dice, ¿sí? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces, ¿creer no es suficiente? No, sí es suficiente, hermanos. Todo aquel que en Él crea tiene vida eterna. Pero creerle a Él de tal manera que puedo depositar mi vida en Él y convertirme en su discípulo. Y su discípulo no es solamente el que oye su palabra, que está bien oír su palabra. Es bueno empezar por ahí. Pero no solamente es oírle, sino a aprender de ella y practicarla. Aprender de ella y practicarla. Y luego nos dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él no dice y conocerán una verdad, sino dice conocerán la verdad. No habla de muchas verdades. No habla de muchos caminos que conducen a Dios. No habla de, es que tú lo único que necesitas es creer. No, yo siempre les he dicho, yo tenía un amigo en la universidad, un ateo, que él siempre me decía, tú debes de poner tu fe, sí, pon tu fe en lo que sea, pero pon tu fe y sigue adelante. Tu fe es lo que te llevará. Y no es la fe. Es la fe colocada en el lugar correcto, o mejor dicho, no en el lugar correcto, en la persona correcta. Porque ¿qué pasa si yo coloco mi fe, como decía mi amigo, pon tu fe en el foco, en lo que sea? No, el foco no puede hacer nada por mí. La columna no puede hacer nada por mí. Cumplen su función, pero no puede hacer nada. Es la persona. Debe ser la fe, el creer correctamente y creer correctamente en la persona correcta, la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él no es uno más de los filósofos que han habido a través de la historia. Él no es un pensador más. Él no es un gran hombre como Simón Bolívar o un libertador como Martí o alguno de ellos. No. Él es Dios mismo encarnado. Él es la verdad. Y si tú conoces la verdad, entonces dice, la verdad los hará libres. Y la respuesta que él recibe es la respuesta que muchas veces nosotros damos. Versículo 33 dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Esta gente son israelitas. Fueron esclavos por 400 años en Egipto. Fueron esclavos de los babilonios. Y en ese momento preciso eran esclavos de los romanos. Uno dice, ¿cómo no se dan cuenta de que han sido esclavos casi toda su vida? Y dicen, nunca hemos sido esclavos. Es lo mismo que suele pasar a muchos de nosotros. No, es que yo no necesito. No, es que yo sí creo en Cristo. No, inclusive yo me congrego en Arco. Yo no necesito. O sea, yo estoy bien. No, si mis padres ya me enseñaron una religión, mis padres ya me enseñaron algo. No, yo no soy tan mala persona. Yo comparado con otros, yo soy súper bueno. Y el problema está ahí.
Para uno ser liberado, primero necesita reconocer que no es libre. Porque aquel que se cree libre siendo esclavo, es muy difícil de que sea liberado. Alguien puede decir, no, yo soy libre dentro de este cuarto de 4 paredes. Yo soy libre, pero no puede salir. No, pero soy libre dentro de mis 4 paredes. Y es lo que piensa la gente. Yo soy libre dentro de mi pensamiento. No, verdaderamente libre. Si nosotros no nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces, ¿cómo vamos a creerle honestamente? Entonces, solamente buscamos a Cristo por el favor que me puede hacer, ¿no? Cristo, dame un mejor carro, Cristo, dame una mejor casa, Cristo, dame más dinero, Cristo, paga mis deudas, Cristo, sana mis enfermedades, Cristo, devuélveme a mi cónyuge, Cristo, hazme lo que yo te pida. Ese es el Cristo de la religión. Cristo bíblico es el Salvador. Es el único que puede arrebatarnos del Seol que nos corresponde, porque la paga del pecado es muerte. Él es el único que nos puede arrebatar de las puertas del Seol y llevarnos frente a la presencia del Padre, donde verdaderamente somos libres. Y donde no solamente somos libres, sino que hemos sido adoptados y confirmados en las arras del Espíritu Santo para ser verdaderamente y poder ser llamados sus hijos, si permanecemos en su palabra. No si la leemos todos los días, sino si hacemos lo que su palabra nos dice, porque por los frutos los conoceréis. Continúa diciendo Jesús, el 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Cuando dice todo el que peca, lo que está diciendo no es todo el que ha pecado, sino todo el que practica el pecado. Porque en realidad, seamos honestos, todos pecamos. Aun cuando creemos honestamente y verdaderamente en Cristo, nuestra naturaleza todavía nos arrastra a pecar, pero no nos ejercitamos en el pecado. Y la palabra de Dios dice que a aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. Eso quiere decir aquel que está contraviniendo y dice, no me importa, me siento cómodo con mi pecado. Sé que robar es malo, sé que andar de chismoso es malo, pero igual lo hago porque me divierte. Y hasta nos reímos con ese comentario, ¿no es cierto? Cuando estamos cómodos con el pecado, nos estamos ejercitando en el pecado. Cuando yo cometo un pecado y digo, no, esto no le agrada a mi Padre, y vuelvo a Él una y otra vez, porque su gracia es nueva cada día, yo puedo recurrir a Él porque abogado tenemos en Cristo Jesús, y entonces encontramos nuevamente en Él el perdón de nuestro pecado. Entonces soy restaurado y soy levantado, porque el justo 7 veces caerá, pero otras tantas se levantará. Pero aquel que se siente cómodo con su pecado dice, no pasa nada. O sea, Dios a la final conoce mi corazón. Y ya lo hemos hablado, eso es muy peligroso. Porque Él sí conoce tu corazón. Debería darnos temor, y ese temor santo de saber de que siempre estamos delante de la presencia de Dios. Y que si siempre estamos delante de la presencia de Dios, pues deberíamos pensarlo tanto como yo en este momento no cogería y abriría el iPad y me pondría a ver pornografía, porque están los hermanos, me van a ver, soy el pastor. No lo haría jamás. No abriría una de Cantaclaro y... No, ¿cómo? Los hermanos me están viendo. Pero ¿y por qué creemos que sí podemos hacer esas cosas cuando no nos ven? ¿Cómo creemos que sí podemos hacer esas cosas cuando estamos en la intimidad de nuestro hogar? No, es que aquí solamente me ve mi esposa y mis hijos. Aun cuando estés totalmente solo, siempre estás delante de la presencia de Dios Santo.
Y eso debería traer temor a nuestro corazón. No de temor de terror, sino de un temor santo, de decir, Señor, estoy delante de tu presencia siempre y siempre quiero permanecer en santidad. Aún así nos equivocamos, hermanos queridos. Pero Jesús aquí está hablando de aquel que practica el pecado. Y dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. El 36 dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia de mi Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Aquí se arma una discusión. Recuerda que ya se viene calentando todo esto desde el mismo inicio del capítulo 8, ¿sí? Y aquí hay una respuesta, hay gente que dice, ¿y qué pasa con aquellas personas que han estado en la iglesia, inclusive líderes, inclusive pastores, que luego se han vuelto al mundo, ¿sí? Y que viven como un mundano o peor? Ciertamente la palabra lo está diciendo y Jesús está diciendo, el esclavo no permanece para siempre en la casa. No está hablando bien acerca de la esclavitud, no está diciendo la esclavitud es buena. Hay cierta gente que dice eso. No, simplemente Jesús está utilizando un ejemplo de lo que en la cultura se estaba viviendo. Y en la cultura había dos clases, los libres y los esclavos. Y lo que él está exponiendo es lo que había en ese momento. Y lo que él dice es, el esclavo no permanece para siempre. El esclavo tarde o temprano tiene chance y nos vemos. En cambio, el que es hijo se queda en la casa. Y así mismo es. Hay muchos esclavos, mucha gente que no ha creído correctamente, que está en la iglesia, que le gusta el culto, le gusta cómo habla el pastor, le gusta la música, le gustan las luces, le gusta, no sé, todo lo que el vivir en la comunidad cristiana puede tener, pero no ha conocido a Cristo. Sigue siendo un esclavo. Es que yo ya asisto a la iglesia, yo ya soy cristiano, yo ya soy salvo. Es que yo leo la Reina Valera, es que yo hago esto, es que yo soy bueno, es que yo diezmo, es que yo ofrendo, es que yo hago eso. Nada de eso te hace salvo. ¿Son obras para las que fuiste diseñado? Sí. Pero primero tienes que atravesar el dintel de la puerta, que es creerle a Cristo. Creer en sus palabras, ser su discípulo y mantenerte en ellas. No por tu conveniencia, no por lo que tú crees, sino por quien tú has decidido depositar tu fe. Y entonces aquel que solamente está en un lugar porque es llamativo, porque es chévere, por lo que sea, sigue siendo un esclavo. Y tarde o temprano el esclavo se va a ir. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, no todo el que se va, quiero aclararlo, no todo el que se va simplemente ya se fue y ya no es salvo o perdió la salvación. No, no se pierde la salvación, nunca fue salvo. Pero hay otros que sí pueden perder el rumbo. Recuerda siempre al hijo pródigo, solamente para que lo tengas en claro. No está en nosotros juzgar que el que salió, no, ese nunca fue. No, no lo sabemos. Eso el Señor lo sabrá. Pero también tarde o temprano por los frutos los conoceréis. ¿Sí? Pero el Señor sabrá. No nos compete a nosotros juzgar quién es salvo o quién no es salvo. Mira a cada uno por sí mismo. Porque, cuidado, el que se crea firme, cuídese de no caer. ¿Ok? Entonces ahí está dando una enseñanza en ese sentido. Bueno, el que se va es un esclavo, el que se queda es
es hijo, y es hijo ¿por qué? Porque el hijo lo ha hecho libre. Y entonces ellos comienzan a discutirle, ¿no? Y le dicen, no, es que nuestro padre es Abraham y que todo eso. Y ya es como esa pelea de niños que ya cuando no tienes nada que decir, entonces comienzas ya a atacar otras cosas. Y probablemente es ahí cuando, claro, el Señor les dice, bueno, si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, harían lo que Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. Él le creyó a Dios. Le creyó de la forma correcta. No le negó ni a su propio hijo. Le creyó de la forma correcta. Y ustedes no quieren creerle. Ustedes rechazan lo que yo he traído. ¿Y ustedes por eso quieren matarme? Entonces ellos se quedan sin argumentos y entonces dicen, sí, pero nosotros no somos hijos de prostitución. Lo que le están diciendo, y probablemente en la cultura, todos sabemos del nacimiento virginal de Jesús. Y claro, para la mente normal, mundana, como que el Espíritu Santo, ¿no? Algo has de haber tenido con alguien, ¿no? A lo mejor te acostaste con el mismo José, pero antes de casarte. ¿O con quién te acostarías? O a lo mejor un soldado romano violó a María. O sea, ¿cuántas cosas no se tejían entre el populacho? Y entonces, claro, este es hijo de María, pero María y José todavía no estaban casados. Entonces, eres hijo de prostitución. Se les acabaron los argumentos. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, dice, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. ¡Qué atrevidos! La respuesta es contundente. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió, porque no entienden mi modo de hablar, porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. ¡Wow! ¿Te imaginas? Tienes al populacho enojado. Ya vemos que sus respuestas ya no están hablando de doctrina, ya no están hablando teológicamente, ya fueron insultos personales. La cosa está caliente, pero Jesús mantiene la calma. Ustedes no entienden lo que hablo, ustedes no entienden lo que digo, porque sus oídos están cerrados. Ustedes solamente quieren oír, ver y escuchar lo que ustedes quieren entender. ¿Por qué? Porque ustedes son de su padre el diablo. Y sus deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Él es el padre de mentira. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es mentiroso. Es el padre de la mentira y sin embargo a mí que les digo la verdad no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¿Te ha pasado eso? Que le hablas a alguien una y otra vez y es como que le hablaras a la piedra. Que ya llega un tiempo a la iglesia, está un tiempo a la iglesia y luego se fue. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no? No, es que estaba ocupado. Pero ya estoy haciendo tiempito, ya voy a ir. Hermano. Leer a Juan 8 le dice. ¿Podemos, hermanos, preparar la Santa Cena, por favor? Sí. Termina del 48 al 59, voy a leerlo. Dicen, ¿no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado?, replicaron los judíos. Lo comenzaron a acusar ya de que estaba poseído.
No les funcionó decirle que no, que él estaba predicando otra cosa que no era lo que ellos creían. Ya luego le dijeron que era hijo de prostitución. Es un insulto fuertecito, ¿no? ¿Sí? Ya ahora mejor le dicen, ya vos definitivamente estás endemoniado. Entonces Jesús vuelve a replicar, no estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Es importante lo que está diciendo aquí Jesús, porque lo que Jesús está diciendo es una muestra muy clara de aquel que viene predicando la verdad. El que predica la verdad no busca su propia gloria. No busca su propio redil. Aquel pastor que está predicando para hacer crecer su iglesia, aquel pastor que predica para su crecimiento y para mostrar cuán bendecido es él y su ministerio, muy probablemente no está predicando a Cristo. Porque aquel que predica a Cristo busca que la gente lo honre a Cristo, lo siga a Cristo, ame a Cristo, glorifique al Padre. Y nuevamente su respuesta es, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado. Ya no pensamos que estás endemoniado. Ahora estamos convencidos, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Y esta es la respuesta. Pueden comenzar a pasar, ¿sí? Vamos tomando la copa y el pan ahí sentados. ¿Cómo estamos, hermanos? Puedes prepararte, Alvarito. Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre. Gracias. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi vida y lo vio y se alegró. Nuevamente, el análisis humano. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Estas palabras son maravillosas porque muestran nuevamente lo que Juan quiere mostrar en su evangelio, que Él es Dios, que Jesús es Dios. Dice el 58, ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Para cualquier lingüista diría, qué mal que habla Jesús. Porque hablar en pasado hubiera dicho, yo era. Pero si él hubiera dicho, yo era, tal vez calzaría más en el pensamiento humano. Él habla en presente, yo soy. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Porque Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Él es Dios creador de los cielos y la tierra. Él es Dios infinito, Él es Dios poderoso. Ciertamente les aseguro, ¿qué hombre sobre la faz de la tierra ha podido hablar con tal convicción como este Cristo? Como el Cristo que nos plantea las Escrituras. Puede haber muchos locos que han venido al mundo hasta la actualidad llamándose yo soy el Cristo. Pero ¿quién ha podido mantenerlo de tal manera que subió a una cruz? Y aún ahí
permaneció. Pero no solamente eso, queridos hermanos, sino que después de pasar 3 días en una tumba, el poder del Dios Padre lo levantó y caminó entre nosotros, mostrando de que Él estaba vivo y hoy está sentado a la diestra del Padre, donde espera y donde nosotros esperamos su pronto regreso. Porque creemos que Él volverá por su pueblo, por una iglesia santa, pura y sin mancha. No porque seamos perfectos en nosotros mismos, sino porque Él, a través de su obra expiatoria en la cruz, nos ha hecho santos y perfectos. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Probablemente se cubrió con su toga, con su vestimenta y salió. ¿Qué tan duro es hablar al corazón del hombre? ¿Qué tan duro es que el mismo Hijo de Dios encarnado, hablándole y predicándole a su pueblo, aquel que lo había conocido a través de todo el Antiguo Testamento, viendo los milagros, escuchando los profetas, y cada profeta hablando del Cristo, y no lo reconocieron? Dice que muchos creyeron en Él, pero no creyeron en Él correctamente. No confiaron en Él. ¿Has confiado tu vida en Él? ¿Has confiado tu salvación en Él? ¿O todavía depende de, es que tengo que ser buenito, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello? Tienes que hacer muchas cosas, pero eso es porque es un fruto de tu salvación. Mas nada de eso, porque no hay obra humana que te haga salvo. Lo único que te puede hacer salvo es creer en Él, porque todo aquel que en Él crea no se perderá, mas tendrá vida eterna. Pongámonos de pie, por favor. Yo quiero que podamos tomar un tiempo para meditar en esto tan grande, tan maravilloso. Que podamos mirar en nuestro corazón si en verdad estamos creyendo en Él correctamente. Si en verdad nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar nos delata y nos revela como cristianos. O sea, pequeños Cristos, labrados y hechos a la imagen del varón perfecto. Somos pecadores y lo seremos hasta el mismo momento que Él venga por nosotros o nos llame a su presencia, lo que ocurra primero. Pero por su obra somos salvos. Y por eso hacemos lo que Él nos mandó. Haced esto en conmemoración mía. Cada vez que me recuerden, cada vez que miren la obra que yo he hecho en sus vidas, hagan esto. Recuerden que no es por sus obras. Recuerden que no es porque tan buenos sean. Recuerden que es por haber depositado la fe correctamente en la persona correcta. Recuerda, no es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. Dice la palabra que estaban reunidos Jesucristo y sus discípulos en lo que sería la última cena. Un momento en el cual Él les vuelve a declarar que Él sería entregando su vida por los pecadores.
Y aún en medio de ellos había uno que no entendía lo que pasaba. Que hoy no sea ese día para ti. Quiero que puedas cerrar tus ojos, no te distraigas por lo que ocurra a tu alrededor. Y tómate unos breves segundos para reconocer en tu corazón al único y verdadero Dios. No sé si es tu primera vez aquí o si llevas años en el cristianismo. No se trata de cuestión de tiempo, se trata de cuestión de fe. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.